Bueno, mi nombre es Ricard Guitart y mi correo electrónico, por si alguien tuviera alguna duda o algo, pues es soporte.catalunya@cipe.com, pero si hubiera alguna duda sobre este seminario también se pueden dirigir a Figurat y estamos en contacto, o sea que no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que me interesa explicar en este seminario está dividido en tres partes. La primera parte es bastante teórica. Os enseñaré un PowerPoint sobre pues, bueno, cambios normativos que ha habido. Sobre todo es para que entendamos en qué marco normativo estamos, dónde nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente para que luego cuando veamos los programas que entendamos los cambios que ha habido, qué se puede hacer con CIPE, qué no se puede hacer con CIPE y esto, saber el alcance un poco de todo el software, ¿de acuerdo? El segundo aparte será los ejemplos de esta parte teórica que hemos explicado, que habremos explicado previamente, y por último un programa muy puntual que es el de estudio de rehabilitación energética. ¿De acuerdo? Somos conscientes o soy consciente de que en este seminario hay, bueno, básicamente los inscritos son gente de España, el código técnico es la normativa española, ¿de acuerdo? Pero también hay, pues esto, asistentes que nos ven desde Latinoamérica. Intentaré hacer la presentación un poco, está claro que la parte teórica pues es código técnico, es lo que dice la normativa, aquí no puedo hacer extrapolaciones a, a normativas internacionales o a cálculos más genéricos, pero cuando estemos con los programas sí que veremos que se puede hacer pues de más y de menos con estas con esta normativa internacional o con, bueno, simplemente si sabemos utilizar el programa para España, habrá muchos cálculos que se podrían extrapolar a Latinoamérica y también voy a intentar pues que se vea esto para los oyentes de Latinoamérica. Pero repito que va a estar basado básicamente con código técnico. Bien, simplemente en el 2014 lo que se hace se introduce cambios en el código técnico, en la parte del HE, que es el aislamiento térmico. De hecho, son de obligado cumplimiento en el 2014, de acuerdo, en marzo de 2014, pero realmente el redactado es en septiembre del 2013, lo único que se da 6 meses para que estos cambios sean de obligado cumplimiento. Con lo cual es esto, en marzo del 2014 nos cambia el código técnico. Lo que no cambia es la certificación energética de edificios, ¿de acuerdo? Simplemente es de perogrullo, pero para también que si alguien no sabe esto, de lo que estamos hablando, código técnico lo que nos limita o lo que nos marca es cuánto aislamiento tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Cuánto tenemos que aislar nuestro edificio independientemente de los equipos que utilicemos después, y la certificación energética lo que hace es, en función de lo que aislamos, a cuanto más aislemos, reducimos la demanda y en función de los equipos tendremos una letra para saber si somos más o menos eficientes. ¿De acuerdo? Esto lo veremos más adelante. Tengo algunas fórmulas que creo que se explicarán mejor, pero que entendamos que código técnico depende del Ministerio de Fomento, se cambió el redactado, certificación energética depende del Ministerio de Industria y no se cambió el redactado. ¿De acuerdo? Muy bien. En el 2016, ¿qué es lo que cambia? En el 2016, el redactado del código técnico no cambia. En enero de 2016, lo que cambia es las herramientas para realizar esta certificación energética. ¿De acuerdo? El redactado tampoco cambia. Lo único que hasta ahora había el programa Calener, ¿de acuerdo? El programa Calener era el programa para calcular la calificación energética de los edificios y aparece la herramienta unificada LeaderCalendar. De aquí estas siglas de ULC, ¿de acuerdo? Herramienta unificada LeaderCalendar. ¿Qué es la herramienta unificada LeaderCalendar? Ni más ni menos que coger el programa Leader, el programa Calendar y unirlos en un solo programa. Bueno, Calendar GT, ¿de acuerdo? Y unirlos en un único programa. Pero que sepan que no se implementa nada nuevo, el programa funciona igual de bien o igual de mal, según se quiera ver, ¿de acuerdo? Pero es el mismo programa. Vale, en el 2014
La certificación energética de edificios no se vio alterada, ¿de acuerdo? Es lo que comentaba antes, que todo esto no se cambia en el 2014, lo que se cambia es las exigencias del código técnico, ¿de acuerdo? En el 2015, que es lo que ahora ha entrado en vigor en enero de 2016, ¿de acuerdo? Se hace, que es... se hace una revisión de los programas. Es decir, lo que antes, donde antes podíamos utilizar el Calendar, ahora tenemos que utilizar la herramienta unificada, ¿de acuerdo? Donde antes podíamos utilizar el CERMA, la versión 2.6, ahora tenemos que utilizar el CERMA versión 4. Donde antes utilizábamos el C3X en la versión 1.3, ahora a partir del 14 de enero hay que utilizar el mismo C3X, pero acá con la versión 2.1. ¿Significa esto que simplemente cambian los programas? Bueno, digamos que sí y no. Digamos que aunque la normativa no haya cambiado, la de certificación energética no haya cambiado, ¿de acuerdo? Sí que cambian algunos valores. ¿Qué valores cambian? Pues cambian dos cosas. Por un lado, cambia la escala, ¿de acuerdo? Aquí he puesto el ejemplo en Barcelona, que es donde nos encontramos actualmente, ¿de acuerdo? Pues la escala cambia, es decir, para los mismos emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Si antes tenía unas emisiones, es posible que en función de este cambio de escala, ya digo, para las mismas emisiones en la misma zona, tenga una letra diferente. Esto es importante que lo sepamos, ¿de acuerdo? En el caso de Barcelona, digamos que nos juega a favor o va a favor, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre esta escala se ha relajado, ¿veis? Para llegar a, por ejemplo, a una D, antes teníamos los 20,7 kilos de CO2, pues ahora hasta 23,5 pues tendría una D. ¿Qué significa? Pues que si yo estuviera emitiendo 21, antes tendría una E y ahora ya tengo una D. ¿De acuerdo? Ya digo, sin entrar en temas de energías ni nada, simplemente la escala cambia. En general esta escala se relaja para toda España, aunque no se puede hacer esta afirmación en términos absolutos, ¿de acuerdo? Ya que hay algunas zonas, ahora recuerdo de memoria, por ejemplo, la zona de León, que allí se penaliza, ¿de acuerdo? De la misma manera que en Barcelona se ha relajado, pues en León es posible que para las mismas emisiones de CO2 se tenga una letra peor. ¿De acuerdo? Esto por un lado, un concepto que hay que tener claro y es importante, y esto sí que es un cambio, ya digo, aunque no sea un cambio de redactado, ¿de acuerdo? Estas nuevas herramientas ya están incorporando esta escala de valores. Y por otro lado, una cosa que hay que tener claro que son los coeficientes de paso de kilos de CO2, bueno, de energía final a kilos de CO2, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues también, digamos que se relaja y en algunos tipos de fuentes de energía de una manera muy significativa, ¿de acuerdo? Este paso de energía. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, si estamos en la zona peninsular de España, ¿de acuerdo? Resulta que lo que hasta ahora, hasta diciembre de 2015, por cada kilovatio porque cada kilovatio hora de energía final, esta escala de valores me decía que estaba consumiendo, que estaba emitiendo 0,649 kilos de CO2, pues ahora con los nuevos programas, ¿de acuerdo? Ya digo, aunque el redactado no cambie, si cambian los valores nos cambia el cálculo, ¿de acuerdo? Pues ahora estamos con 0,33. ¿Qué significa? Pues que para el mismo kilovatios hora de energía final que yo tenga en mi edificio, estoy emitiendo la mitad de kilogramos de CO2. Esto es un valor muy a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Baleares esto se ve reducido, pero mucho menos, ¿de acuerdo? Ya digo, en la extrapeninsular hay rebajas, pero no importantes. Sobre todo lo que es importante es la rebaja en la zona peninsular de la electricidad. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, hay otras fuentes de energía que lo que se ven son penalizadas. Es decir, lo que antes, para cada kilovatio hora de gas que tenía en mi edificio, de acuerdo, estaba emitiendo 0,24, ahora estoy emitiendo 0,25, es decir, estoy aumentando casi un 25% estos kilos de CO2.
¿De acuerdo? Esto, yo creo que estos son los cambios realmente importantes en cuanto a certificación energética se refiere. ¿De acuerdo? Por un lado, los coeficientes de paso, por otro lado, las escalas de valores. La certificación energética. ¿Cómo puedo calcular yo mi certificación energética? ¿De acuerdo? Pues muy fácil. Yo puedo realizar mis cálculos con CIPECAD-MEP, que es lo que luego voy a explicar, ¿de acuerdo? Y exportarlo a Hulk. ¿De acuerdo? Ya os digo que para hacer a día de hoy la certificación energética por la opción general solo se puede hacer con Hulk. ¿De acuerdo? ¿Puedo realizar mi introducción de datos en CIPECAD y calcular el CE2? No. Con los nuevos programas oficiales, esta opción simplificada del CE2 desaparece, ¿de acuerdo? Desde el 14 de enero del 2016, el procedimiento simplificado del C2 deja de ser válido, ¿de acuerdo? Y otra medida que vamos a ver a última hora es el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios, ¿de acuerdo? Lo que hace CIPE en este programa es coger el motor de cálculo del C3X, ¿de acuerdo? Pero sobre todo donde entramos son con las medidas de mejora que se producen en este edificio. Muy bien, esta certificación energética, ¿de acuerdo? Pues lo que hace es, un momento, tiro para atrás, ya os digo, lo que hacemos es potenciar estas medidas de mejora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cuando el redactado de certificación energética nos dice que tiene que tener unas medidas de mejora, nos acogemos a este redactado o este párrafo que dice que el documento de recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética siempre que exista un potencial razonable para la mejora. Claro, muchos técnicos certificadores se cogen esto como estas medidas de mejora simplemente como cumplir un expediente, introducir unas posibles medidas de mejora que siempre acaban siendo las mismas para cumplir el expediente, para que haya 2 o 3 medidas de mejora y ya está. Desde CIPE, luego lo veréis con el programa, lo que se intenta es pues esto, que las medidas de mejora realmente tengan un criterio técnico, que estén vinculadas a un presupuesto, que el usuario final entienda que, pues es que estas medidas de mejora bueno, lo que decimos en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Que técnicamente sean viables, que la estimación de los plazos de recuperación de la inversión, es decir, lo que hacemos con el programa es sobre todo hacer un análisis económico-energético, es decir, ya no solo energético, sino también económico, de en qué tiempo se va a recuperar toda esta inversión. ¿De acuerdo? Ya digo, todo esto corresponde a la certificación energética y explicaré el programa de rehabilitación al final. Vayamos a los cambios que se han producido en el código técnico. ¿De acuerdo? ¿Qué cambios se han producido? Bueno, primero, lo que tendríamos que tener claro es que el código técnico aparece en el 2006 en España. Se suponía que teníamos que hacer una revisión cada 5 años más o menos, es decir, ya llegamos un poco tarde, era 2006, se supone que en el 2010 teníamos que hacer una revisión, en el 2015 otra revisión y en el 2020 otra revisión para llegar a estos objetivos del 2020-2020, de hecho para el 2020, para este consumo casi nulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente hay una revisión, bueno, ahí aparece el código técnico en el 2006, en el 2010 ni mucho menos se revisa el código técnico y esta revisión aparece en el 2013, lo que comentaba antes, ¿de acuerdo? En el 2013 que se incorpora a inicios del 2014. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se supone que en el 2015 tenía que haber habido una revisión. Claro, no se va a hacer una revisión un año después de que aparezca el código técnico. Ahora un poco la duda a nivel técnico está si entre hoy y el 2020 habrá una revisión intermedia, que es la retrasada del 2015, o ya directamente iremos a la última revisión del 2020 para estos edificios de consumo casi nulo. ¿De acuerdo? Claro, digamos que lo que se pretendía con esta revisión cada 5 años es ir apretando, si se me permite la expresión, ir apretando las tuercas poco a poco, ¿de acuerdo? Pues bueno, claro, cuanto menos pasos hagamos, los pasos que vamos a tener que hacer para llegar a las medidas o a los estándares que nos exige Europa, pues claro, a menos
revisiones de normativa, estas revisiones serán más drásticas, ¿de acuerdo? Digamos que si ya fueron drásticas en su momento, cuando digo en su momento es en esta revisión del 2013, pues si lo que vamos haciendo es ir dejando pasar más tiempo, se supone que estos cambios cada vez serán más grandes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos en el 2006? Pues teníamos la limitación de la demanda energética, ¿de acuerdo? Teníamos el H2, que es el rendimiento de las instalaciones. Aquí simplemente lo que nos decía el código técnico nos remetía al RITE. El RITE es el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, ¿de acuerdo? Teníamos el H3, que es la eficiencia de las instalaciones de iluminación. Teníamos el H4, que es la contribución solar mínima, y el H5, que es la contribución fotovoltaica. Aparte de esto, que es el código técnico, ¿de acuerdo? Teníamos la legislación autonómica y la legislación local si las hubiera. Pues si hay un ayuntamiento que nos exige más contribución solar mínima, pues aparte de lo que hay por un marco normativo a nivel nacional, pues siempre estarán pequeñas o legislaciones autonómicas o locales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que aparece con el código técnico del 2000, de la versión del 2013? Aparece un nuevo concepto que es el HE0, que es la limitación del consumo energético que luego entraremos a valorar, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto simplemente en colores lo que hay, ¿no? El azul es el nuevo, todo el H1, H3, H4 y H5 han sufrido cambios en su redactado, ¿de acuerdo? Y lo que no cambia es el H2, que como digo, simplemente lo que hace es decir o remite al RITE, ¿de acuerdo? Esta es un poco la diapositiva o una de las cosas que quiero que queden claras para que entendamos lo que estamos calculando en todo momento. Es decir, muchas veces se está hablando de certificación energética, de kilos de CO2 y no entendemos bien lo que estamos calculando, lo que estamos haciendo. O estamos hablando de, cuando hablemos de H0, de energía primaria no renovable, que en el fondo ya veréis que la formulación o los conceptos son muy parecidos a la certificación energética, y me parece interesante que entendamos dónde estamos o de dónde venimos, ¿de acuerdo? Esta diapositiva se podría explicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según como sea. Es decir, la fuente de energía como energía siempre va de izquierda a derecha, pero como calculista o si queremos entender estos cálculos, prefiero explicarlo de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que me pasa? Yo tengo un cálculo, yo he hecho un cálculo de cargas térmicas. Yo con diferentes programas, el CPCAT MEP lo hace, hago un cálculo de cargas térmicas. Pues este cálculo de cargas térmicas lo que me dice es la energía útil que yo tengo que acabar introduciendo en mi edificio, ¿de acuerdo? Si yo tengo un edificio pues en el sur de España, en Andalucía, en verano, ¿de acuerdo? Pues yo necesitaré una carga, una energía útil de refrigeración, ¿de acuerdo? Por diferentes métodos de cálculo, yo sé que necesito X kilovatios de refrigeración. ¿Cómo cubro estos kilovatios de refrigeración? Pues con una energía que me llegará a mi casa, que por ejemplo para refrigeración seguramente será electricidad, pero si en vez de hablar de refrigeración hablamos de una casa en el Pirineo en invierno, pues en vez de hablar de refrigeración hablaremos de demanda de calefacción, y esta calefacción puede ser con electricidad, puede ser con gas, puede ser con gasóleo, ¿de acuerdo? Es decir, que llegan unas determinadas potencias a mi edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que esta potencia que me llega a mi edificio, a partir de unas pérdidas y de un rendimiento de nuestra instalación, se convierte en energía útil. De hecho, este valor de aquí, esto sería el rendimiento de nuestros equipos. Es decir, si yo tengo una caldera que tenga un rendimiento del 90%, significa que por cada kilovatio de energía que me llega a la puerta de mi casa, solo voy a convertir 0,90 kilovatios de energía útil. Esto es el rendimiento de los equipos, ¿de acuerdo? Pues tenemos esta energía final o la energía útil dividido por este rendimiento de estas instalaciones, es lo que me da el consumo de energía a mi edificio, ¿de acuerdo? El consumo de energía en mi edificio, si estamos hablando de certificación energética, hablaremos del factor de paso, el factor de conversión que hablaba antes de kilos de CO2, es decir, por cada kilo
por cada kilovatio de electricidad que me llegaba a mi casa, decíamos que teníamos un factor de paso de tantos kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Pues esto es lo que estaría calculando para certificación energética, ¿de acuerdo? Y si lo que para unos factores de paso parecidos, ¿de acuerdo? Lo que haré es calcular la energía primaria no renovable, que es lo que me exige el código técnico, ¿de acuerdo? Esto, si acaso, lo veremos mejor con esta fórmula. Es decir, lo primero que hago es calcular la demanda de energía. La demanda de energía viene delimitada por el H1. ¿De acuerdo? Aunque exista el H0, no tiene sentido calcular el H0 sin haber calculado el H1. Lo primero que tengo que saber es cuánto aíslo mi edificio y qué demanda tengo, que es el cálculo este de las cargas térmicas. ¿De acuerdo? Es decir, es saber la demanda que yo tengo para mi edificio. Y esto viene delimitado por el H1. El H1 me dice que como mínimo tengo una determinada demanda, tengo unas transmitancias máximas que cumplir, ¿de acuerdo? Con lo cual, este cumplimiento del aislamiento térmico es el que me va a delimitar esta demanda. ¿Qué es lo que me pasa? Pues que esta demanda dividido por estas instalaciones, por este rendimiento de las instalaciones, me dará este consumo de energía primaria no renovable, ¿de acuerdo? Hablo de consumo de energía primaria no renovable si estoy hablando del H0 y estaría hablando de consumo no de energía, sino consumo o emisiones de CO2 si estoy hablando de certificación, ¿de acuerdo? Pero esta fórmula es muy básica, pero es la que tienen que entender y que tiene que quedar claro en la jornada de hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más aíslo mi edificio, esta demanda es más baja. Es decir, si yo aíslo mucho mi edificio o lo aíslo muy bien, voy a necesitar poca demanda de calefacción o de refrigeración. Lo que hablábamos antes de pues una casa en Andalucía en verano, ¿de acuerdo? Si está muy bien aislada, ¿de acuerdo? Y no entraremos ahora en formulaciones de cálculo de aislamiento ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero si está muy bien aislada, la demanda que yo voy a tener de refrigeración va a ser menor que si está muy poco aislada. En la casa que comentábamos en el Pirineo, en invierno para el cálculo de calefacción, lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, que una cosa es la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Para la misma demanda, yo tengo un rendimiento de los equipos. ¿Qué significa este rendimiento? Pues que para este cálculo de refrigeración para una casa en Andalucía en verano, pasan dos cosas. Una, cuanto más bueno sea mi equipo, cuanto más rendimiento da, por el mismo kilovatio que me llegaba a casa, ¿de acuerdo? Vuelvo atrás, para el mismo kilovatio que me llegaba a casa, en función de este rendimiento, lo transformo en más o menos energía útil, ¿de acuerdo? Pues es simplemente este concepto. Cuanto más alto sea el rendimiento, ¿de acuerdo? Este consumo será más bajo. Es decir, si yo tengo un equipo de electricidad que tiene un COP de 4, ¿de acuerdo? Significa que por cada kilovatio de energía que me llega a casa se transforma en 4 kilovatios de energía útil para cubrir la demanda de energía, ¿de acuerdo? A mejor rendimiento tendré menos consumo, ¿de acuerdo? Espero que esto se entienda porque esto es importante. ¿De acuerdo? Y luego se aplican pues los sistemas de transporte y lo que comentaba antes, que también ha variado con estos nuevos programas, que son las energías, los coeficientes de paso de energía primaria o de energía última, energía primaria no renovable, o los coeficientes de paso al CE2 y al H0, perdón, ¿vale? Pues esto ya digo que esta formulación me gustaría que quedara clara en todo momento. Vale, simplemente esto ya es más, bueno, un poco más denso, simplemente es para que sepamos también lo que estamos calculando. Es con el nuevo H0, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hace la normativa es definir una demanda límite, ¿de acuerdo? Que nos dice que es una demanda base. Esta demanda base va en función de las zonas climáticas, ¿de acuerdo? Modificado
por un factor corrector de superficie dividido por esta superficie útil del edificio, ¿de acuerdo? En función de la zona climática que tengamos y de la superficie útil de mi edificio, tendré un consumo límite o no, ¿de acuerdo? Simplemente esta formulación sirve para vivienda, para edificios residenciales. Si tenemos edificios de uso terciario, no hay un complemento del H0 al uso, no hay ninguna formulación. Lo que hay que hacer es cumplir con una B en la certificación energética, bueno, igual o superior a la clase B, ¿de acuerdo? Para los que no hayáis empezado a hacer cálculos supongo que muchos de vosotros ya estáis en el día a día de certificaciones energéticas, etcétera, etcétera, simplemente comentaros que realmente es llegar a una B en un edificio empieza a ser difícil, ¿de acuerdo? También es verdad que se han relajado, como digo, algunas escalas de valores, sobre todo para algunas, si utilizamos electricidad, pues con los nuevos coeficientes de paso, pues también se mejora bastante, ¿de acuerdo? Pero que es difícil llegar a las Bs, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante a tener en cuenta, los consumos son normalizados. ¿Qué significan normalizados? Que es la normativa la que los impone, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Pues que no se pueden comparar diferentes condiciones operacionales. Es decir, cuando yo defino un dormitorio o cuando yo defino un determinado tipo de recinto, es la normativa la que me dice a qué temperatura tienen que estar, cuál es la ocupación, cuáles son las cargas internas, ¿de acuerdo? Para no poder hacer, trampas en este sentido, ¿de acuerdo? Y otra cosa interesante para el cálculo de H0 es, como yo tendré siempre una demanda, ¿de acuerdo? Si yo no defino cuáles son los sistemas de producción de frío o de calor o lo que yo he definido no llegan a cubrir la demanda necesaria, se aplicarán unos sistemas de referencia, ¿de acuerdo? Esto es importante. Pues para el cálculo del H0, ¿cómo se puede hacer? Pues se puede hacer con CIPE y exportar o desde CIPE directamente calcularlo con CIPE-CAMMEP o con el CIPETER, ¿de acuerdo? Luego también enseñaré los programas, pero que sepan que el cumplimiento del H1 y del H0 se puede hacer directamente desde nuestro programa, ¿de acuerdo? Bueno, IDAE ya nos dio el visto bueno. Si alguien ya lo ha hecho, supongo que muchos de vosotros ya lo estaréis haciendo, pues no hay ningún problema en certificar el H1 y el H0 con las herramientas de CIPE. Otra opción sería pues hacerlo con la herramienta unificada, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de terciario, pues como no se puede entregar un documento H0 al uso y hay que cumplir una B, pues en este caso habría que exportarlo a Hulk y desde Hulk obtener, mediante la parte de Calener, obtener esta certificación energética. Como digo, la certificación energética a día de hoy, esta opción general solo se puede hacer con la herramienta unificada, ¿de acuerdo? Desaparece el líder. El líder como programa ya no es válido y tampoco es de obligado cumplimiento, así como el Calener, como digo, pues de momento es la única herramienta que existe y por tanto para la opción general, es la única que existe y por tanto si tenemos el edificio modelizado solo se puede hacer con Calener. El líder, como digo, pues para el cumplimiento del H1, que es la demanda energética, ya se puede hacer con nuestros programas, ¿de acuerdo? Simplemente comentar que desaparece el concepto que había antes de transmisiones límites. Hay transmisiones límites, pero estas transmisiones límites que hay en el nuevo redactado del código técnico, digamos que son necesarias pero no suficientes, ¿de acuerdo? Son necesarias pero no suficientes. En la siguiente diapositiva lo veremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque antes simplemente con cumplir una transmitancia límite ya estaba cumpliendo este procedimiento básico, lo que antes era el anejo H, ahora no. Ahora digamos que la formulación es muy parecida a la formulación que hay para el H0, es decir, yo tengo una demanda límite,
¿de acuerdo? Y esta demanda límite, ¿cuál es? Pues es una demanda base que va en función de la zona climática más un factor de superficie dividido por la superficie útil de nuestro edificio. ¿De acuerdo? Pues que, bueno, digamos que en función de la zona climática donde nos encontremos, tendremos una demanda límite o no. ¿De acuerdo? Bueno, perdónate, aún no estoy en temas de transmitancias máximas, pero que la limitación de demanda energética para terciario, ¿de acuerdo? Es pues lo mismo, digamos que es lo que se cumplía o que se pedía para el 2006 más algo más. Lo que es importante es lo que decía aquí, es decir, la limitación de la demanda energética, ¿de acuerdo? Estas transmitancias térmicas máximas. Que yo tenga para una determinada zona climática una transmitancia límite no significa que si estoy por debajo de esta transmitancia límite ya esté cumpliendo la normativa. Simplemente lo que me está diciendo la normativa es que de ninguna manera puedo pasar de estas transmitancias térmicas en función de las zonas, ¿de acuerdo? Pero como digo, es condición necesaria, pero no suficiente. Pues bueno, pues digamos que cada elemento, cada partición horizontal entre unidades de uso distinto o particiones pues tendrán estas transmitancias máximas, ¿de acuerdo? También tengo el apéndice E nos habla de valores orientativos para estas transmitancias, ¿de acuerdo? Como digo, yo creo que luego cuando veremos el programa a lo mejor me entretengo un poco más porque esto es muy relativo, ¿de acuerdo? Yo creo que es mucho más interesante entender cómo se calcula la demanda, ¿de acuerdo? Entender dónde están los problemas de los diferentes edificios y a partir de ahí pues realizar los diferentes cálculos o las diferentes modificaciones. Como orden aproximado, esto sí que, y volviendo con lo que comentaba antes de esta apriete de tuercas cada vez que se revisa el código técnico, ¿de acuerdo? Pues que piensen que estamos hablando que los espesores de aislamiento se han multiplicado por 2 del redactado que había en el 2006 al cambio que hubo en el 2013, ¿de acuerdo? Repito, el orden de magnitud se ha multiplicado por 2, pero a lo mejor llega un momento en que no tiene sentido seguir aumentando aislamiento porque a lo mejor las pérdidas térmicas las tenemos por otro lado. Por eso yo creo que es mucho más interesante que entiendan el resultado que nos da el programa para ver dónde podemos mejorarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos calcular el H1? Pues si lo hacemos con CIPE-CAD-MEP, lo que hacemos es lo exportamos directamente, ¿de acuerdo? Con CIPE se podría realizar la exportación a Hulk a la herramienta unificada y ahí sacar pues este documento, este H1, ¿de acuerdo? Y lo que se puede hacer también es con CIPE y mediante el motor de cálculo de Energy Plus, ¿de acuerdo? Pues realizar esta comprobación del H1 de esta demanda energética, no con el motor de cálculo desarrollado por CIPE, sino con un motor de cálculo de la agencia internacional, como puede ser el Energy Plus. ¿De acuerdo? Como casos genéricos, ¿de acuerdo? Nos hemos dado cuenta que el H0 es relativamente fácil de cumplir. Cuando digo relativamente fácil es que, bueno, pues como todo cambio de normativa y sobre todo con las nuevas exigencias, pues no nos cumple lo que tenemos o lo que estamos trabajando hasta ahora, ¿de acuerdo? Y hay muchos usuarios de CIPE que nos llaman y nos dicen, oiga, que yo quiero llegar a una determinada demanda, yo quiero llegar a unas determinadas cargas térmicas y no me cumple. Pues obviamente tenemos que ver cómo está diseñado el edificio, qué capacidad de edificios, cuanto más compactos son, menos área de transmisión tenemos al exterior y por tanto menos pérdidas tenemos en invierno y menos ganancias energéticas tenemos en verano, con lo cual funcionarán mejor. Tema de orientaciones, obviamente. Revisar los espesores, como digo, pues los espesores han multiplicado el orden de magnitud desde que multiplicar los espesores por 2. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde a que se intenta que la demanda energética sea la mínima posible, ya digo, o sea, se está hablando de edificios de consumo casi nulo en el año 2020. Pues para esto tenemos que ser edificios
que consuman muy poco energía. Para que consuman poca energía, digamos que esta demanda tiene que ser muy poca, ¿de acuerdo? Revisar los puentes térmicos, pues obviamente cuando empezamos a tener espesores de aislamiento muy grandes, lo que empieza a tener mucha importancia son los puentes térmicos. Sobre todo, revisar la ventilación. También nos hemos dado cuenta que sobre todo para edificios pequeños, la ventilación es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque si yo quiero aislar, pero por otro lado el mismo código técnico me está diciendo que tengo que estar haciendo unas renovaciones hora sí o sí cada día a todas las horas del día, y todas las horas, cuando digo todas las horas, es que según el código técnico, pues en el Pirineo, o en el Pirineo o en Sierra Nevada o en la meseta, es decir, en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Hablo del Pirineo porque mi familia es de allí y sé lo que pasa en las casas del Pirineo, pero bueno, lo que digo, es decir, si mi edificio en invierno, yo cuando la utilización que se hace habitual es que pues persianas bajadas, ventanas cerradas, para evitar esta pérdida de energía, ¿de acuerdo? Pero si por otro lado el mismo código técnico me está diciendo que lo que hay que hacer es ventilar cada día del año a todas las horas del año, se supone que yo en invierno en una casa del Pirineo pues estoy haciendo una determinada ventilación. O sea que estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque realmente es lo que a veces nos penaliza más que no tener estos aislamientos. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, pues para seguir o para cumplir el código técnico, pues seguramente lo que se tendría que hacer, y esto ya depende de cada técnico, es o poner sistemas de recuperación de calor, es decir, que sí que me permita introducir este aire primario, pero que pase por algún tipo de elemento de recuperación de calor que no me esté entrando a la temperatura exterior, sino que me esté entrando a una temperatura más razonable, ¿de acuerdo? Y también considerar, obviamente, las ganancias de sol, ¿de acuerdo? Simplemente para las condensaciones, que sepáis que tenemos un programa que es el Cipeter Migro, que permite calcular perfectamente estas condensaciones que se producen en los cerramientos, y si no, se podría activar el código técnico del 2016 para esta comprobación básica que exigía el código técnico en el 2006 y no dice, ahora con la versión del 2013, no dice cómo hacerlo. Se dice que hay que hacerlo, pero no dice cómo hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Simplemente comentar que en el H3 se simplifica, esto ya es un tema de iluminación, ¿de acuerdo? Se simplifica el VI, es el valor de la eficiencia energética de la instalación, ¿de acuerdo? Pues se significa, y también hay una nueva tabla una nueva limitación para los diferentes usos, ¿de acuerdo? Y en el H4 pues también se modifican valores del H4 y valores del H5. Tampoco voy a entrar en todo esto. Pues bien, ahora sí que voy a entrar con ese apartado 2, que eran los diferentes ejemplos. ¿De acuerdo? Pues voy a empezar con CIPECADMEP, que es el primer programa que quería enseñar. Como digo, en CIPECADMEP lo que tenemos es, para los que no conozcáis el programa, son diferentes pestañas y en cada pestaña realizamos un cálculo diferente. En estos seminarios que estamos haciendo con Cigurat, pues hemos ya hecho pues diferentes instalaciones. Me parece que incluso está previsto de aquí, pues no sé si es 1 o 2 semanas, un cálculo de fontanería, es decir, que de aquí unos días, para los que queráis, pues nos volveremos a ver para un cálculo de salubridad, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando en el seminario de hoy, como es un tema de código técnico y de cumplimiento del H1, pues que sepan que aquí en obra, datos generales, es donde le puedo decir qué cálculos quiero tener con este programa. ¿De acuerdo? Pues aquí voy a activar el H1. Aquí es donde le puedo decir si mis sistemas de renovación de calor tienen este tanto por ciento de recuperación o no. ¿De acuerdo? Aquí podría definir un determinado tanto por ciento de recuperación de calor. Le puedo decir para el cálculo del H0, pues por ejemplo, como tiene que ver cuánto ACS estoy generando
para la vivienda, pues como tendré valores que vienen de solar térmica o del cálculo de solar térmica, pues también los podré coger del programa y si no, los que hay por defecto de la normativa, ¿de acuerdo? Todo esto lo puedo modificar aquí, ¿de acuerdo? El emplazamiento, pues en este caso, Alicante, ¿de acuerdo? Pues esto, en obra, datos generales, aquí es donde estamos introduciendo estos parámetros, ¿de acuerdo? La orientación la tenemos aquí, como digo, es importante la orientación y como digo, y sobre todo para los que no conozcáis el programa, lo que hemos hecho es de alguna manera modelizar este recinto o este edificio, ¿de acuerdo? Pues si activamos los cerramientos, es un, vamos, he cogido un ejemplo muy básico, ¿de acuerdo? Pero esto nos permite, pues por ejemplo, ver cómo está editado pues este elemento, ¿de acuerdo? Simplemente que sepan que puedo coger soluciones constructivas que vengan del generador de precios, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos en CIPE un banco de datos pues bastante extenso, ¿de acuerdo? Donde puedes coger diferentes elementos, en este caso, como estoy hablando de fachadas, son diferentes elementos constructivos, ¿de acuerdo? Y aquí pues puedo tener, como le he dicho que es un sistema SATE, pues tendré diferentes casas comerciales, le podré estar diciendo que qué transmitancias tiene este elemento, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues lo habré definido aquí, ¿de acuerdo? Con las ventanas pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Intentaré también enseñar o realizar el cálculo. También lo he pensado para que hayan un par de errores, para que también puedan ver cómo se pueden corregir los errores y cómo se realizaría este cálculo, ¿de acuerdo? En este caso, el programa ya nos está diciendo que esta demanda energética de refrigeración, de acuerdo, de 32, supera el valor límite de nuestro edificio. Básicamente aquí lo que me interesa explicar es el cumplimiento del CTE, ¿de acuerdo? Un segundo. Vale, yo creo que así lo veremos mejor. Aquí tengo esta demanda de calefacción. La demanda de calefacción, pues no tenemos ningún problema y en este caso tenemos problemas con la demanda de refrigeración, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es este gráfico de aquí, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es este gráfico de aquí porque lo que estamos viendo es mes a mes las pérdidas que tengo y las ganancias que tengo, ¿de acuerdo? Como vemos, la demanda de refrigeración, la demanda de calefacción, perdón, lo he hecho mal, ¿eh? La demanda de calefacción. Estoy en invierno, la demanda de calefacción es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tengo unas ganancias, bueno, tengo unas pérdidas de energía y estas pérdidas cada mes se tienen que compensar con unas ganancias, ¿de acuerdo? ¿Qué pérdidas tengo? Pues tengo pérdidas por elementos opacos, tengo pérdidas por elementos ligeros y tengo pérdidas por ventilación, ¿de acuerdo? Estas pérdidas las tengo que compensar con unas ganancias. ¿Qué ganancias tengo? En este caso tengo una ganancia solar importante, tengo unas cargas internas también importantes, ¿de acuerdo? Y lo que me falta para cubrir esta pérdida lo cubro con la demanda de calefacción. ¿De acuerdo? En los 4 meses de verano me pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo, en este caso, al revés, tengo unas ganancias por la radiación solar y por cargas internas que son las que son, como simplemente tengo unas pérdidas por ventilación, por elementos opacos que son menores que estas ganancias, yo necesito aplicar una carga en este caso, de refrigeración, ¿de acuerdo? Pues si entendemos este gráfico vamos a entender qué es lo que tengo que hacer. Es decir, fíjense que yo tengo un problema de demanda de refrigeración y las ganancias térmicas que tengo por elementos opacos son muy pocas, ¿de acuerdo? Es este marrón de aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo un marrón aquí, o esta parte aquí y esta parte aquí? Porque en unas determinadas horas, cuando está radiando el sol o hay una determinada temperatura exterior, yo tengo una ganancia térmica, es decir, lo que yo aíslo no es suficiente y me entra un determinado calor, pero seguramente por la noche, en la situación en la que estoy,
la temperatura exterior es más baja que la que yo tengo en mi recinto y por tanto, o en mi edificio, y por tanto también tengo unas pérdidas térmicas, ¿de acuerdo? Es importante, ya digo, más que la receta que intentaba o que se veía en la diapositiva de antes, a mí lo que me interesa es que entiendan este esquema. Por tanto, si yo lo que voy a hacer es pues mejorar este cálculo, ¿de acuerdo? Puedo hacer varias cosas. Por un lado, podría, o varias cosas no, yo creo que básicamente se trataría de generar pues modificar esta ganancia térmica de los cristales, ¿de acuerdo? Pues en este caso me voy a huecos, edito este acristalamiento, ¿de acuerdo? Un segundo, perdón. No se ha quedado colgado ni nos hemos quedado sin internet ni nada, ¿eh? Vale, simplemente es que tarda a veces en cargar. Aquí tengo esta transmitancia térmica del elemento, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, puedo ir a cristales de baja emisividad térmica, ¿de acuerdo? Con factores, factor solar modificado, pues bastante mejores que los que tenía aquí, ¿de acuerdo? Pues en este caso, incluso, pues sin entrar, pues no sé, cámara de aire de 10, no entraré con gas argón y espesores de 6, ¿de acuerdo? Pues 6, 10, 6, ¿de acuerdo? De baja emisividad. Ya vemos que el factor solar se ha modificado, que la transmitancia es más baja y si ahora voy a calcular, recordemos que teníamos un 32,2, tampoco, bueno, ahora no sé si va a cumplir o no, espero que sí, no, por poco, pero no, me he quedado en un 21,7, pues bueno, ya para que vean todo el cálculo de este cristal, un momento, elementos constructivos, hueco, editar, voy a acabar de editar este elemento y en este caso sí que eh, control solar más baja emisividad térmica, ¿de acuerdo? Espesor 8, 12 con gas argón, 8, baja emisividad térmica. Yo creo que ahora ya sí que cumpliremos, resultado calcular. Esto que he hecho tan rápido obviamente merece, bueno, pues sigue sin cumplir. Eh, pues bueno, pues perdonad, pero fijaros lo que ha pasado ahora. Lo que ha pasado ahora es que como mi radiación solar la estoy controlando mucho, estoy poniendo cristales que tienen un factor solar modificado y la ganancia por radiación solar es muy poca, ¿de acuerdo? Lo que me está pasando es que ahora lo que no me cumple, me está cumpliendo esta demanda de refrigeración, pero no me está cumpliendo la demanda de calefacción, ¿de acuerdo? Voy a volver a editar estos cristales. Perdonad, un segundo. Yo creo que de esta manera veréis un poco esta complejidad que tiene los diferentes cálculos. Otra manera sería también reducir el tamaño de los cristales, ¿de acuerdo? De los vidrios, pero un momento, resultados calcular. Y como también pueden ver, este cálculo de la demanda es relativamente sencillo. Bueno, en este caso sí que sería siendo el de refrigeración. Pues bueno, digamos que un momento, editar. Y enviamos a calcular. Y yo creo que ahora pero que sobre todo lo que me interesa es que vean dónde podemos
atacar el problema y sobre todo entender este gráfico. Ahora 22,2, bueno, nada. Lo vuelvo a editar como lo tenía al principio y lo que voy a hacer es, o voy a hacer otra cosa, perdonad la trampa, pero lo voy a poner en otra provincia, por ejemplo en Tarragona. Y yo creo que aquí seguramente ya cumplirá, o a lo mejor lo que nos pasa es que tendremos problemas de transmitancia térmica. Bueno, pues nada, lo dejo. Nada. Deshacemos esta operación. Obra, emplazamiento sigue siendo Alicante. Y en este caso lo que voy a hacer es editar los huecos y hacer huecos más pequeños. Con cristales muy buenos, de control solar más baja emisividad térmica, y si acaso modificar el aislamiento térmico de mi edificio. Edito y edito también esta solución constructiva, y lo que puedo hacer es poner un trasdosado para tener menos pérdidas en invierno. Pero ya digo que es importante que sepamos por qué cumplimos y por qué no cumplimos e intentar buscar las diferentes soluciones. Bueno, pues ahora no hay manera de volver a calcular el H1. Es un tema de, como digo, de esta demanda. Sigue siendo la demanda por este cristal es demasiado elevada, con lo cual tendría que reducirla sí o sí. Lo hemos conseguido antes. Si no lo consigo ahora, lo dejaré estar y simplemente me iré a mirar, vale, gas argón. Yo creo que es un tema de gas argón, no con 19, sí, con factor solar modificado, gas argón, 12, aceptar. Es simplemente este control solar el que nos está penalizando este elemento. Bueno, pues ya está. Ahora 15,37, pues ya lo acabo de hacer, ya que nos hemos estado dando tanto tiempo. Lo que hago es modificar este aislamiento térmico y le digo que el trasdosado es de 14 y con un aislamiento entre montantes de 65. Estoy aumentando esta transmitancia térmica y ahora ya sí que casi seguro que cumplimos con este cálculo del HE1. Ya digo, todo esto es para calcular el H1 y como pueden ver es complicado, ¿de acuerdo? El cumplimiento del H0, pues como vemos, va en función de la demanda del edificio. ¿Qué es lo que pasa? En función de la demanda del edificio, vamos a cubrir esta demanda energética o con, bueno, esta demanda energética viene de una fracción térmica, de solar térmica, una fracción de calefacción y una fracción de refrigeración. Como no he definido ningún equipo, es lo que comentábamos antes, que el programa ya coge la demanda de calefacción como gas natural, la de ACS que no está cubierta por la solar térmica también como gas natural y la de refrigeración con electricidad. ¿De acuerdo? Los coeficientes de paso que veíamos eran estos de aquí, es decir, los sistemas, estos rendimientos de los equipos
pues lo que tenemos es un rendimiento estacional del equipo de gas natural de 0,92, es decir, del 92%, y un rendimiento estacional del equipo de electricidad de 2. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, como estamos calculando el H0, que lo que estamos haciendo es multiplicarlo por este coeficiente de paso, lo que veíamos antes, y por cada kilovatio de, de gas que tenemos en origen, tenemos un kilovatio al final en la puerta de nuestra casa, ¿de acuerdo? Luego, como lo multiplicamos por 0,92, este factor general es este 0,92, ¿de acuerdo? Con electricidad, ¿qué pasa? Que por cada kilovatio que tenemos en nuestra casa estamos consumiendo 3,18 kilovatios de energía primaria no renovable. Este es el factor de paso con la electricidad, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que tenemos aquí, que multiplicado por este rendimiento, pues nos da este factor de 0,63, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como digo, si la dificultad estaba en cumplir el H1, como podemos ver, incluso con los sistemas de referencia, el cumplimiento del H0, digamos que es relativamente sencillo de cumplir. ¿De acuerdo? Una vez visto el CIPECAT para el cumplimiento del H1 y el H0, como comentaba, una posibilidad, si interesaría, sería exportar en ese caso a Hulk. ¿De acuerdo? Se puede hacer la exportación a Hulk, que es la herramienta unificada. ¿De acuerdo? Se puede exportar a estos dos programas, pero que ya están obsoletos. Los dos programas ya están incorporados en el Hulk. ¿De acuerdo? Se podría hacer una exportación a Energy Plus. No es que tengamos que tener instalado el Energy Plus, el motor de cálculo de Energy Plus ya está dentro del programa. ¿De acuerdo? Y se puede hacer este cálculo con Energy Plus. O de... ¿Se oye? Perdonad. Vale, perdonad, pero es que me parecía que se había desconectado temporalmente el audio. Pues bueno, simplemente comentar que el HTER Plus lo que hace es calcular tanto el H1 como el H0 como certificación energética, ¿de acuerdo? Con el motor de cálculo del Energy Plus. Lo que hago es modelizar mi edificio con un archivo IFC, ¿de acuerdo? Y luego con la verificación normativa puedo calcular tanto H1, ¿de acuerdo? Veis que el listado es el mismo que teníamos antes. Puedo calcular el H0, como veis también el listado es muy parecido al que teníamos antes, ¿de acuerdo? Y puedo realizar la certificación energética, ¿de acuerdo? Aquí tendré que escribir mi nombre, mi todo, ¿de acuerdo? Cuando le digo aceptar, aquí tendría mi certificación energética. Obviamente falta introducir algún tipo de elemento, pero ya puedo con CIPE realizar la certificación energética. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que yo quiero generar este PDF, ¿de acuerdo? Y para que no llevara a errores, estamos diciendo que es un borrador. ¿Por qué es un borrador? Porque el programa ya está presentado al Ministerio de Industria. Estamos esperando desde CIPE que se valide este procedimiento para el cálculo de la certificación energética. Pero que sepan, y ya está disponible por si a alguien le interesa, ¿de acuerdo? Esta certificación energética con CIPE. Yo creo que, tal como estaba el tema político a día de hoy, pues es posible que se retrase aún más algunos meses. Se supone que ya tenía que estar aceptado desde hacía días. Como vemos que el Ministerio no nos hace caso, pues simplemente se ha decidido sacarlo, que los usuarios lo vean, que
que este programa vea la luz para que pues esto, los diferentes técnicos ya puedan ir trabajando con él, ¿de acuerdo? Como digo, este programa es el Cipeterm HE Plus y podemos hacer tanto el cálculo del H0, del H1 como de certificación energética con el motor de cálculo de Energy Plus, ¿de acuerdo? Obviamente, toda esta información se puede exportar, generar ficheros de resultados en XML, pues bueno, digamos que todas las diferentes listados y generación de planos, ¿de acuerdo? Y por último, el programa que quería enseñar es el de certificación energética o de rehabilitación energética de edificios basados en las medidas de mejora que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí definimos diferentes parámetros. Como veis, los parámetros que se definen aquí son muy parecidos a los que se definen con el C3X, ¿de acuerdo? Lo que damos importancia son a estas medidas de mejora. ¿Por qué? Porque estas medidas de mejora lo que tienen es una vinculación con un banco de precios que incorpora más de 30 o 40 fabricantes, ¿de acuerdo? Y que propone más de 150 medidas de mejoras diferentes. ¿Para qué? Pues para que cada elemento que yo he definido previamente pueda tener una medida de mejora. Como digo, todo esto viene de la mano de diferentes fabricantes que realmente pues, nos están dando toda esta información, ¿de acuerdo? Tanto a nivel técnico como a nivel de precios, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, yo ahora mismo no estoy haciendo nada, el programa está volcando esta información en el C3X, ¿de acuerdo? Para que este programa, el C3X, nos devuelva este certificado energético, ¿de acuerdo? Pues, como digo, no estoy haciendo absolutamente nada, el programa está volcando la información en el C3X y ahora aquí lo que veremos son los diferentes resultados tanto del estado original como de las medidas de mejora, ¿de acuerdo? Como comento, si es solamente para esto, pues casi que no sería necesario utilizar el programa de CIPE, el C3X funcionaría fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Un momento a ver ya si acaba. Bueno, pues ya ha acabado, creo. Vale. Aquí tengo este edificio existente, la letra que tendría con la medida de mejora A, que es la instalación de placas solares, la medida de mejora B, que es modificar la envolvente térmica, y una rehabilitación integral donde hubiera tanto instalaciones como envolvente térmica. Pues aquí llegaría a la A, ¿de acuerdo? Como digo, esto no es lo importante es este análisis económico-energético. ¿Por qué? Porque yo puedo estar definiendo los diferentes, pues para cada envolvente térmico, o sea, para cada medida de mejora, puedo estar definiendo si hay andamios o no, si hay grúas, si hay montacargas, etcétera, etcétera. Esto para todas las medidas de mejora. Puede incluso incorporar pues subvenciones en función de si cambio de letra o no y sobre todo los resultados. Digamos que aquí tenemos, un momento, bueno, pues perdonad, pero como a veces estamos modificando el programa, estos son gafes del directo, como veis no hay nada preparado, ni con el cálculo del H1 ni con esta envolvente térmica. Bueno, para no alargarme mucho más, aquí tendría pues toda esta documentación del C3X. Simplemente vuelvo a abrir el programa, si veo que hay algún problema más, pues ya lo dejaríamos aquí, ya que ya nos pasamos un cuarto de hora de la hora de finalización, tampoco me quiero alargar más. Archivos. Aquí, últimos ficheros. Tenemos este bloque de viviendas. Análisis económico energético, resultados. Estamos en presupuesto. Pues bueno, nada. No sé qué es lo que he hecho, pero parece, ya digo, como estamos haciendo diferentes pruebas y trabajando
tendría que ver ahora, seguramente es algún error del archivo, tampoco me voy a extender más, simplemente comentar esto, que aquí lo que se hace es un retorno de la amortización, de verdad que es una lástima que no se pueda ver, porque lo que se hacía era un estudio del retorno de esta, eh, el retorno de la inversión. Un segundo. Hago la última prueba. Ya digo, o sea, lo que se hace es primero un presupuesto de lo que valen estas medidas de mejora, un presupuesto real, ya digo, teniendo en cuenta no solo la medida de mejora en sí, sino todo, pues todo lo que sería los diferentes, nada, ya no sigo. ¿De acuerdo? Pues todo lo que sería los diferentes acciones vinculadas a estas medidas de mejora y lo que nos retorna es un periodo de amortización. Es decir, una cosa es que yo, por instalar una envolvente térmica, pase de una E a una D, ¿de acuerdo? Pero esto a lo mejor la propiedad les da un poco igual. ¿De acuerdo? Y lo que se justifica con esto es que con un determinado tiempo esta inversión inicial lo que hace es, pues esto, tener este retorno de la inversión. ¿De acuerdo? Ya os digo, es un programa que está basado básicamente en este retorno de la inversión y en hacer estudios económico-energéticos de las diferentes medidas de mejora. Pues por mi parte es todo, ya digo, lamento estos incidentes con este último programa, ¿de acuerdo? No sé si hay algún tipo de preguntas, no sé si Sergio me está Hola Ricardo, te escucho. escuchando. Te Vale, pues escucho. bueno, no sé si quieres acabar de generar alguna pregunta, comentar alguna cosa. Por mi lado, Vale. si no hay preguntas, pues ya he acabado. Gracias a Eh, todos por su atención y ya está. Bueno, lo dejo en tus manos, Sergio. de antemano, muchas gracias Ricardo por tu tiempo y por compartirnos la información. Yo creo que más adelante en otro seminario podríamos hacer un seminario específico en este, en este punto en el que el programa nos dio ahí unas pequeñas trabas. Creo que lo podríamos desarrollar. Ujú. Recordarles a todos que este contenido que Ricardo nos acaba de compartir hace parte del máster en instalaciones que tenemos en Sigurad, un máster que arrancamos el 28 de septiembre, donde ya profundizamos más en estos temas como los que Ricardo hoy nos enseña. Todo tipo de instalaciones. Es un máster específico que tenemos en Sigurat para esta área. Pueden ingresar a nuestra página web Sigurat, es el .com/master-instalaciones. Se los dejo allí y pueden ingresar y revisar un poco el video del contenido del máster, ver el catálogo, descargar el catálogo y allí pueden encontrar un poco el contenido que tiene el catálogo del máster de instalaciones, los temas que se tratan, la metodología que utilizamos en Sigurat, que así como han estado en este seminario hoy, así también en la metodología hay contacto con los profesores, hay foros, hay videoconferencias por Skype, hay hojas de cálculo, aquí pueden ver un poco de los software que utilizamos, muchos de el software que explicó Ricard, más otros, tenemos las licencias temporales durante el año que se cursa el máster gracias a CIP Ingenieros. Tenemos herramientas de campus virtual, foros, videos explicativos, apuntes interactivos, los seminarios, las videoconferencias, los exámenes y sobre todo los casos prácticos de proyectos reales, que es el objetivo de nuestros máster. En Sigurat lo que hacemos es trabajar con los casos prácticos y de proyectos reales para que el estudiante pueda poner en práctica, como el caso que nos pasaba ahorita en una pregunta que ahorita te la menciono, Ricard, y es que una de las Ujú. personas, precisamente uno de los problemas que te dio, la dificultad que te daba, él nos decía que en todos los proyectos le daba la misma dificultad. Y cuando tú lo comenzaste a resolver, él hizo una pregunta que qué valor has puesto para los puentes térmicos, porque él nos decía que en todos los proyectos el software le daba la problemática. Entonces, lo que hacemos en Sigurat es, bajo los casos prácticos que las personas, los estudiantes puedan traer a colación,
lo que le sucede en el contexto real, ver un proyecto real, ver todas las fases de un proyecto real y poner en práctica todo ese contenido. Entonces, nuestra formación es de esta manera, cogemos a expertos como Ricard en este caso, y ellos compartimos ese conocimiento de esos expertos con ustedes, los casos reales que ellos han trabajado, y lo que hacemos es darle una formación de esa calidad y todo sin moverse desde su oficina, desde su casa, en una formación e-learning. Entonces, yo creo que la única pregunta que hay, Ricard, con respecto a este tema es él nos comentaba que preciso cuando había esa dificultad, Vale, pues ¿qué Sergio, si valor quieres lo quieres sí, si quieres mostrar? lo comento. Sí, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me puedes Ahora dar sí, paso para que vean mi ahora sí, pantalla? ahora sí te la... Vale, pues simplemente para resolverlo rápido, en obra, en parámetros térmicos, aquí digamos que hay dos posibilidades. Una, que el programa realice el cálculo de estos puentes térmicos lineales, es decir, el programa en función de la solución constructiva que yo he definido con las diferentes capas nos puede dar este análisis numérico de este puente térmico lineal, ¿de acuerdo? Y si no, lo puedo definir manualmente. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente coger los valores que había en el ejemplo, tampoco me he entretenido a estos pormenores del programa. Como bien dice Sergio, pues obviamente esto en el máster se explican todas las opciones y bueno, pues en este caso sería definir los valores por defecto, ya que nunca no sería correcto, siempre este valor tampoco sería correcto, ya que si activáramos esta casilla, que entiendo que es más precisa, pues tendríamos este valor, y si esta casilla no está activada, pues entonces ya cogería el valor que hayamos definido manualmente. ¿De acuerdo? Estos valores se pueden introducir pues porque alguien los ha calculado con otro programa, ¿de acuerdo? Que sepan que CIPE incluso tiene un programa que es el CIPE-Term Bridges, que es para calcular estos puentes térmicos lineales, y solo estoy analizando estos puentes térmicos lineales, ¿de acuerdo? Y que si no, pues definiendo esta casilla, este icono, en el momento que calculo, puedo hacer esta valoración o este análisis de estos puentes térmicos lineales. Pero como bien dice Sergio, a ver, al final esto de los puentes térmicos es importante, pero no deja de ser una gota de agua en casi un océano, ¿de acuerdo? Digamos que el máster da para explicar estas cosas y muchas más, ¿de acuerdo? Esta visualización de los puentes térmicos la puedo tener aquí en estos momentos. De acuerdo, pues aquí tengo los diferentes puentes térmicos, y en el momento en que clico, pues aquí tengo lo que he definido antes. Como he definido un sistema por el exterior con un trasdosado, pues aquí tengo todo esto. Es el panel rígido exterior de Isover, de acuerdo con la placa de yeso laminado, el forjado, etcétera, etcétera. Aquí tengo esta distribución de temperaturas, las isotermas, y en este caso el programa me está proponiendo esta transmitancia térmica lineal, ¿de acuerdo? Ya digo, esto, vamos, podríamos estar horarios y horas discutiendo transmitancias de elementos, puentes térmicos, si es mejor modificar el factor solar, poner algún tipo de protección, elementos de sombra, es decir, antes tampoco lo he querido comentar, pero se pueden definir elementos de sombra en ventanas, tantos por cientos de radiación sobre nuestras fachadas, ventanas, es decir, que realmente la utilización de los programas de software a veces, si se quiere realmente profundizar bien en todo el software, hacer cálculos muy precisos, muy exactos, pues es conveniente saber todas las opciones, y esto pues solo lo da el aprendizaje a través de un máster y de formación muy especializada. No Perfecto, sé si Ricardo. Sergio respondió la Sí, sí, pregunta. sí. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Ricard. Gracias por tu explicación. Creo que más adelante podríamos tocar el tema de que se quedó allí en el tintero por las problemáticas que lo mencionamos, que es en directo y por el Sí, tiempo. pues por mí encantado. Si aquí un tiempo se quiere hacer una jornada solamente del estudio de rehabilitación energética, pues también estaría bien que también indagar un poco más en el programa, y ya veríamos por qué ha pasado esto. Y ya digo, o sea,
Perfecto. Como departamento de soporte técnico de CIPE, decir que no es normal, pero como estamos haciendo 50.000 pruebas, estamos haciendo seminarios, presentaciones, etcétera, pues a veces tocamos cosas que no tenemos que tocar y digamos Totalmente entendible. Esto, que espero que no haya ocasionado más problemas que simplemente el no poder ver un listado final. Pues muchas, nada, muchas gracias a vosotros y hasta otra. vale, Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Los invitamos entonces a que sigan nuestros seminarios online en nuestro blog, en nuestra página web www.sigurat. Allí encuentran el apartado blog y pueden encontrar todos nuestros seminarios, como este o como los que ya hemos hecho con Ricard. Los invito entonces a que diligencien por favor la encuesta que van a tener a continuación, que es para evaluar este seminario y para saber qué temática les interesa, y entonces nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta otra.